En la segunda parte del problema 1 tenemos lo siguiente. Para las siguientes preguntas se llamará transformador 1 al transformador con el que ya trabajamos en la primera parte y se llama transformador 2 al que estamos presentando en esta pregunta. Se tiene una central generadora de electricidad que suministra energía al transformador 1. Sin embargo, la central generadora produce energía eléctrica con una diferencia potencial en corriente alterna definida por la excepción B igual a B max seno de omega t en kilovolts. Esto es a la misma frecuencia de operación del transformador 1, 60 Hz, en donde Vmax es la máxima diferencia potencial que se puede alcanzar entre las terminales del transformador y tiene un valor de 23 kV. Para que la central generadora pueda conectarse correctamente al transformador 1, se requiere de un transformador 2 a la salida de la central, de tal manera que la diferencia potencial en el secundario del transformador 2 sea la misma que en el primario del transformador 1. Primero, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos una central generadora de energía eléctrica que está generando un voltaje a 23 kilovolts. Bueno, 23 seno de omega t kilovolts. Entonces aquí tenemos que tener un transformador 1 que llamaremos TS, que a su entrada pueda trabajar a los 23 en omega t kilovolts, pero a su salida o en su secundario tenga un voltaje de 113.69 seno de omega t kilovolts. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje de entrada de nuestro transformador primario. Este es el 2 y este se conectaría a nuestro transformador 1, el cual ya sabemos que en su primario tiene este voltaje y en su secundario tendría lo que calculamos también previamente, 7.53 kilovolts. Entonces, este es el arreglo que tenemos. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Propone el número de vueltas que debe tener cada devanado del transformador 2, de tal manera que las vueltas totales, suma de los dos devanados, sea al menos el doble de las vueltas totales del transformador 1. Ok, ¿cómo haríamos eso? Pues utilizando relaciones de transformación, de tal manera que la diferencia potencial del devanado 1, del devanado primario, sobre la diferencia potencial del devanado secundario va a ser igual al número de vueltas del devanado primario sobre número de vueltas del devanado secundario. ¿Cuánto vale la diferencia potencial del devanado primario para el transformador 2? Pues 23 kilovolts. ¿Cuánto vale el voltaje, diferencia potencial en el secundario? 113.69 kilovolts. Seno de omega t kilovolts. Entonces con eso debemos calcular cuántas vueltas tiene su primario, cuántas vueltas tiene su secundario. Le podemos sustituir y que llegamos, que sería 23 seno de omega t sobre 113.69 seno de omega t es igual a n1 sobre n2. Pues aquí se van los senos, 2 kilovolts, y nos quedaría que esto es igual a 0.202305. Entonces podemos hacer un pequeño despeje y nos quedaría que el número de vueltas en el devanado primario es igual a 0.202305 por el número de vueltas en el devanado secundario. Ya tenemos la primera ecuación.
¿Cómo calcularíamos la segunda ecuación? Pues tomando en cuenta lo que nos dice que las vueltas totales, o sea, las vueltas del devanado primario más las vueltas del devanado secundario, deben ser al menos el doble de las vueltas totales del transformador 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma del primario más la suma de las vueltas en el secundario debe ser igual al menos a dos veces las vueltas en el transformador 1, que las calculamos en la primera parte. 60.318 más 4.000. Esto nos da igual que es 128.636. Entonces, N1 más N2 puede ser 128.636 y por otro lado, N1 es igual a 0.202305 N2. Entonces ya con eso podemos sustituir de tal manera que sustituimos N1 y esto nos queda 0.202305 N2 más N2 es igual a 128.636. Esto implica que, bueno, resolviendo, van a llegar que N2 es igual a 106.991 vueltas aproximadamente. Y N1 21.645 vueltas. Podemos ver que el número de vueltas en el devanado secundario es mayor que el número de vueltas en el devanado primario. Esto indica que es un transformador elevador. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que le llega al primario lo va a elevar al secundario. Y es lo que tenemos aquí. El primario lleva 23.000, el secundario salen 113.000. Entonces las respuestas son consistentes con los datos que tenemos. Entonces esta sería la respuesta a nuestra primera pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿cuál es la corriente que circula por el devanado primario del transformador 2? Considerando que se tiene conectada una resistencia de 1000 ohms en el secundario del transformador 1. Entonces, para resolver esta pregunta, visualizarlo mejor, regresamos a nuestro diagrama donde tenemos un transformador 2, un transformador 1. A la salida del transformador 1, en el secundario tenemos una resistencia de 1000 ohms. El transformador 2 y el 1 están conectados directamente y el transformador 2 a su entrada en su primario está conectado a una central generadora de energía eléctrica. Entonces queremos saber la corriente en el primario del transformador 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ir calculando corrientes paso a paso. En una pregunta anterior, calculamos la corriente del secundario del transformador 1 y eso nos había dado una corriente, vamos a ponerle transformador 1 secundario. Nos había dado 7.539 amperes. Entonces, con esta corriente podemos calcular la corriente del transformador 1 de su primario. ¿Cómo? Pues haciendo relaciones de transformación de tal manera que la corriente en el primario sobre la corriente en el secundario es igual al número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas en el primario. Esto nos deja que la corriente en el primario es igual a N2 sobre N1 por I2. Sustituyendo valores tenemos que N2 vale 4.000, N1 60.318
y I2 7.539. Los valores de N1 y N2 son las vueltas en el primario y en el secundario del transformador 1. Las calculamos también en preguntas anteriores. Resolviendo esto nos va a dar aproximadamente 0.499 amperes. Entonces ya tenemos la corriente que está circulando acá. Pero como el transformador 1 y el 2, el secundario del 2 está conectado directamente al primario del 1, pues ambos tienen la misma corriente. Entonces la corriente del secundario del 2 es la corriente del primario del 1. Esto que implica que la corriente del transformador 2 en su secundario también es 0.499 amperes. Entonces, podemos hacer el mismo procedimiento para calcular la corriente en el devanado primario de nuestro transformador 2. De tal manera que sería otra vez I1 sobre I2 igual a N2 sobre N1. Despejando, tenemos que I1 es igual a N2 sobre N1. Ahora estos valores son del devanado secundario. Sustituyendo, vamos a tener que N2 calculamos que tendría 106.991 sobre 21.645 por 0.4999. Esto nos va a dar aproximadamente 2.471 amperes. Entonces, tenemos que la corriente en el transformador 2 en su primario es igual a 2.471 amperes. Esa sería la respuesta a esta segunda pregunta. Por último, tenemos esta pregunta que dice, si la central generadora produce su energía con una diferencia potencial de 50 kilovolts en corriente directa, ¿cuál sería la nueva diferencia potencial en el devanado secundario del transformador 1? Pues, tenemos que irnos otra vez, pues, del transformador 2 al transformador 1, del primario al secundario y otra vez primario al secundario. Pueden hacer todo eso, pero o podemos razonar la respuesta. El voltaje, la diferencia potencial en las terminales del transformador 1 de su secundario es igual a 0. Les doy la respuesta, les dejo a ustedes el razonamiento de esta respuesta. Con esto terminaríamos pues este primer problema.